Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos como cada viernes al mediodía aquí en Ciudadana 660, todas las voces del Instituto Mexicano de la Radio. Y el día de hoy tenemos a una súper invitada, quien es Fernanda Avendaño. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM. Coordina el área de anticorrupción y las principales líneas de investigación son compras públicas, transparencia, detección de prácticas de riesgo de corrupción a través del uso de información y datos públicos. Actualmente está en el Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocida como IMCO. Y bueno, ella nos va a platicar sobre las compras públicas y la transparencia. Querida Fernanda, bienvenida a Luchando por la Justicia del IME Radio. Muchas gracias por la invitación, Jessica. Qué gusto estar aquí. Querida Fernanda, platícanos para comenzar cómo abordar la transparencia de los temas anticorrupción y cómo esto se va relacionando con las compras públicas, así que también nos expliques qué debemos entender por las compras públicas. Claro que sí. Pues mira, partimos de la corrupción como un fenómeno complejo y con la complejidad de ese fenómeno también están involucradas pues muchas prácticas, muchos actores que pueden cometer ciertos actos de corrupción o algunas redes de actores, redes de prácticas que entonces llevan a prácticas anticorrupción. Dentro de cientos de prácticas y cientos de actores pues también hay formas de medir la corrupción, de identificarlas y también de mitigarlas. Y en la medida en la que identifiques cuáles son las acciones, pues también vas abordando distintas acciones preventivas o ya una vez que pasaron para evitar que se repitan. Con base en eso, con esa mente de, bueno, que la corrupción es un fenómeno que involucra muchas prácticas, hay una en particular que desde el IMCO y desde el área anticorrupción nos enfocamos, que es justo a las compras públicas. ¿Y por qué nos enfocamos en las compras públicas? ¿Qué son las compras públicas? ¿Y por qué el sector pues es denominado como un sector vulnerable a la corrupción, ¿no? que es proclive a que haya prácticas anticorrupción? Bueno, en primer lugar, las compras públicas son fundamentales para la operación de cualquier gobierno, de cualquier institución pública, porque pues son las que permiten que puedan no solo operar, ¿no? Tener los bienes, los servicios para operar y hacer sus funciones diarias, sino también son las compras públicas las que van a proveer bienes y servicios a la ciudadanía, ¿no? Desde materiales, desde los servicios públicos, el alumbrado, el bacheo, servicios de educación, servicios de salud, de medicamentos, equipo, material médico, un montón de elementos que son fundamentales para que la ciudadanía tenga acceso y también para que los gobiernos, instituciones públicas, federales, estatales o municipales puedan operar. Entonces, sí. A ver, déjame entenderle. Entonces se puede decir que el gobierno federal o incluso también los gobiernos locales de todo el país pueden comprar, vaya la redundancia, estos servicios que igual y no tienen de manera directa o ya de manera incluida en su administración, pero lo contratan a pequeñas o medianas o grandes empresas para que ellos puedan proveer estos servicios. Exactamente. Si entendemos que el gobierno prácticamente no genera insumos, no genera servicios por sí mismo. Hay algunos que sí, y también podemos hablar de eso, o hay algunas instituciones que sí tienen servicios y bienes propios, ¿no? Pero la gran mayoría pues los tienen que adquirir y los tienen que comprar. Y es eso las compras públicas, o sea, esta gran área donde el gobierno necesita de insumos y necesita sobre todo, pues sí, de proveedores externos. Y como bien lo dices, pues son pequeñas y medianas empresas, ya grandes empresas, empresas internacionales, distribuidoras alrededor de todo el mundo, que pues les ofrecen servicios, les ofrecen ciertos bienes y el gobierno, como federal, estatal o municipal, los adquiere. Todo esto con recursos públicos. Entonces, eso es importante decirlo, porque son recursos de la ciudadanía con el objetivo de proveer bienes a la misma ciudadanía, ¿no? Entonces, o sea, nosotros como ciudadanos y ciudadanas somos quienes pagamos estos servicios, pero
¿Cómo está el tema a nivel nacional? ¿Es legal? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cumple con ciertos parámetros legales, constitucionales, incluso internacionales, para que haya un correcto uso de estos recursos, este dinero que sale de nuestros bolsillos? Exactamente, y ahí es donde entra la razón por la que desde el INCO analizamos las compras públicas, porque es un sector que tiene muchos recursos involucrados, recursos económicos, recursos humanos y también un proceso que puede llegar a ser complejo o implicar pues, a muchas personas, a muchos pasos. En ese sentido, las compras públicas pues tienen varios lineamientos. El primero y el más importante pues es la Constitución política, donde en el artículo 134 establece que las compras se deben hacer bajo principios de eficiencia, de economía, de transparencia, de honestidad. Y eso obliga a todas las instituciones públicas a utilizar los recursos de manera eficiente, con transparencia, justo para cumplir los objetivos que cada una de las compras necesite. Y además, pues con la Constitución vienen algunos otros leyes, acuerdos que buscan dar el marco para que las compras se hagan bajo principios de competencia, de transparencia y estricto apego a la ley. Y ahí están las leyes de adquisiciones, la ley de obra pública, como bien lo mencionas también, hay muchas convenciones y acuerdos internacionales, sobre todo por parte de la ONU, donde hay ciertos lineamientos que el Estado o los estados que forman parte pueden hacer o son las buenas prácticas internacionales. Bajo ese marco, pues las compras públicas tienen varios principios y en la medida en la que no se cumplan, ya sea no se favorezca la competencia, no haya transparencia en todos los documentos, en todo el proceso que necesita, o bien ya haya prácticas que incumplan la ley, pues no solo hay ineficiencia en el uso de los recursos, o sea, puede que estos bienes adquiridos o estos servicios pues sean ineficientes en el sentido de que cuesten más de lo que deberían por procesos que no fueron competitivos, o también ya hay riesgos de corrupción. Y ahí entra la segunda parte y el análisis, que es cómo estas compras también pueden ocasionar que se beneficie a ciertas personas o a un grupo y no a la ciudadanía, porque hay riesgos de corrupción en las compras públicas. Y esto que nos comenta me hace pensar, Fernanda, por ejemplo, que en ocasiones uno va en la vía pública y que hace, no sé, alguna obra de drenaje, rompe en concreto y en teoría, por lo que me comentas, yo pensaría que al ser una obra pública que ya fue puesta a disposición por alguna empresa externa, se pagó todo el servicio y luego nos encontramos que, bueno, nada más aventaron tierra o medio cubrieron, pero la obra pública quedó espantosa, no quedó adecuada y vaya, está incompleta. Entonces, estos escenarios me hacen pensar en estos temas que nos estás platicando, de que puede haber corrupción o desvío de dinero. Platícanos más al respecto. Claro que sí. Ese ejemplo que mencionas, y creo que es muy claro, puede ser por dos razones o explica dos fenómenos más bien. La ineficiencia en utilizar recursos públicos que no cumplan con sus objetivos y también que al usar recursos públicos y sobre todo a través de la contratación puedes generar un esquema de corrupción, un esquema de riesgo que entonces favorezca a otras personas, a proveedores, a instituciones públicas y deje de lado esta gran obra pública, obra de infraestructura. Entonces, ahí es donde hay varios elementos que podemos medir para identificar riesgos, que es lo que hacemos en el INCO, cuáles son los riesgos de corrupción en cada compra, en cada institución federal o en instituciones estatales, y también pues, qué se puede hacer para evitar que estas compras o estas obras queden a medias, estén mal hechas, haya un sobrecosto, ¿no? Te pagaste un precio y meses después pues terminas pagando un precio mayor porque hubo varias modificaciones, porque no buscaste adecuadamente el proveedor, no hiciste una investigación con el objetivo de pues entender cuál era el mejor proveedor y cómo tienes que determinar esas condiciones para que entonces se cumpla en tiempo y forma la obra pública o puedas recibir algún bien, como puede ser medicamentos, algún material de oficina o algún material también de vestimenta, etc. Entonces aquí con pues estas metodologías de riesgo de corrupción que se les conoce, pues que son nacionales e internacionales,
vamos a medir cómo están las compras en materia de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley, y cualquier práctica que obstaculice alguno de esos elementos, algunos de esos principios rectores, que se le llaman principios rectores para el uso eficiente de los recursos, entonces va a significar un riesgo de corrupción y pues en la medida en la que sean más principios que se estén rompiendo o que se estén impidiendo, entonces el riesgo es mayor de ineficiencia o ya bien de alguna práctica de corrupción en compras públicas. Primero está enfocado en el sector federal, que pues como te imaginarás es el sector que más gasta en compras públicas, alrededor, en 2021 fueron 473 mil millones de pesos, que equivale a 160 aviones presidenciales, o sea, de ese tamaño es el análisis de los recursos públicos, y en menor medida, pero también por un monto importante, pues a nivel estatal o municipal, porque pues en la medida en que haya un solo recurso público involucrado, vale la pena monitorear el gasto para ya sea evitar prácticas de corrupción o que se esté usando de manera ineficiente y no vaya a proveer un servicio que la ciudadanía necesita o el mismo gobierno requiere. Oye, Fernanda, y en este tema que nos comentas a nivel nacional de estas compras y estas obras, etcétera, ¿cómo vamos? ¿Realmente hemos cumplido con estos principios rectores? La transparencia es un elemento fundamental, pero ¿se han dado cuentas claras? Platícanos más. Pues mira, ahí es donde empiezan algunos retos importantes, algunos riesgos que hay que decirlo, no son iguales en todas las instituciones, ¿no? Cada institución tiene ciertos riesgos, ciertas particularidades y vale la pena analizar cada uno. Pero empecemos pues por el gobierno federal, ¿cómo se ve? La verdad es que todavía persisten ciertos riesgos de corrupción, sobre todo, como lo dices, en materia de transparencia. ¿Y qué podemos entender por transparencia o cómo veríamos una compra totalmente transparente? Hay plataformas electrónicas, y me enfoco ahorita en el nivel federal, que se llama Compranet, Compranet, este gran sistema de compras públicas federales, que tiene el objetivo no solo de poner a disposición todos los documentos, toda la información de compras, pero también realizar las compras de manera electrónica. Y esto es importante porque, pues, si tú haces o las instituciones públicas hacen compras a través de un portal electrónico, puedes mitigar riesgos de corrupción porque pues no hay tanta interacción entre personas, y recordemos que los actos de corrupción pues siempre requieren dos partes, y si hay interacción aumenta ese riesgo, y también puede ser mucho más ágil el proceso, ¿no? Hacerlo de manera electrónica con todos los documentos públicos, ir monitoreando cada uno de los procesos puede ser mucho más sencillo en un sistema electrónico. Ese es el elemento o uno de los elementos principales cuando hablamos de un sistema de compras eficiente, un sistema electrónico que funcione y que sea transaccional, o sea, que se pueda realizar cada una de las compras en este portal. Pero ahí la transparencia es un reto importantísimo porque aun cuando es obligatorio que las instituciones públicas pongan a disposición de proveedores, de empresas y de la misma ciudadanía los documentos, todavía en 2021 detectamos que 1 de cada 3 licitaciones públicas, que son este tipo de procedimiento abierto, los concursos en las compras públicas, incumplieron con la publicación de 1 o más documentos. Si hay algún documento que falte, es una falta de transparencia de acuerdo con este índice, con estos riesgos de corrupción que medimos en el IMCO, y 34% de las licitaciones públicas incumplieron con la publicación de 1 o más documentos. Oye, Fer, pues estamos hablando de escenarios que, bueno, como dices, 1 de 3, hablamos, vaya, un poco más del 33%, hablando de un 100%, claro, de que hay irregularidad en este sistema de compras públicas, que si bien hay una plataforma que es el sistema público de compra, como nos platicas, que es el Compranet, pues que realmente no se está garantizando este tema de transparencia por cuanto al uso también de nuestros recursos públicos. Pero querida Fernanda, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Y pues no le cambien, regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género.
Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos a escuchar el podcast de este programa, así como diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes. Y pues bueno, escucharnos al aire todos los viernes, pongan el radio y ahí nos escucharán con todas estas personas invitadas que nos platican de extraordinarios temas y cómo también garantizan nuestros derechos, como en este caso, pues que realmente se garantice que nuestros recursos y el dinero que nosotros aportamos como ciudadanía sea utilizado de manera óptima a través de estas compras públicas para el gobierno federal y también para los gobiernos locales. Y querida Fernanda, nos estabas platicando antes de irnos a una pausa sobre este tema del sistema público de compra que es a través de Compranet y cómo es que la transparencia no ha sido un elemento que se ha cumplido al 100%, porque nos platicabas que una de 3 licitaciones o estos ejercicios de competencia pues realmente no han sido del todo claras. Platícanos un poquito más. Así es. Eso es justo el tema de transparencia para acceder a los documentos, no simplemente para tener pues un mapeo de cuáles fueron las condiciones. Hace unos momentos platicábamos del ejemplo pues de esta obra, ¿no? De obra pública cualquiera, que puede ser bacheo, alumbrado, algún parque público, algún hospital público. Y uno de los elementos que nos ayuda tanto a las instituciones como para monitorear como para la misma ciudadanía, pues son los documentos, tanto de cuáles fueron las condiciones, por ejemplo, en un concurso, en la convocatoria, pues están los requisitos que necesita cumplir cada proveedor. Y ya una vez que está tanto el proveedor seleccionado como las condiciones, podemos monitorear que éstas se cumplan para que haya un parque en las condiciones óptimas. Pero si hay una falta en alguno de los documentos o en más de un documento, este monitoreo no solo pues, se vuelve muy complicado, sino que también ya es una falta a las leyes de contrataciones públicas. Aquí solo hablando otra vez pues, de las leyes a nivel federal, ¿no? Del sistema Compranet. Pero también hay otro elemento importante que es pues, el acceso a la información completa para mitigar riesgos de corrupción. Esta información pues, no solo nos sirve a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los investigadores, investigadoras, sino a las instituciones como la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, para monitorear el uso de los recursos y si hay alguna falla, algún riesgo de corrupción, poder prevenirlo o bien sancionarlo en su caso. Pero cuando hay falta de información o cuando hay ciertos procesos que no se publican en la plataforma o se publican incompletos o tienen enlaces rotos, que eso es lo que veíamos también en este análisis del IMCO, que los enlaces pues no te permitían acceder a Compranet, no podías abrir la página y por lo tanto pues no podías revisar ninguno de los documentos. Eso también limita la auditoría de un gobierno o de una secretaría que se encarga justo de monitorear estas prácticas y que va a ser mucho más complicado para las instituciones detectar qué es lo que está fallando, cuáles son los patrones de riesgo y entonces evitar que sucedan en posibles contrataciones, porque con el monto del que hablábamos de 400,000 millones de pesos, pues las compras se realizan todos los días y es fundamental que los riesgos también pues, se mitiguen conforme se detectan ciertos patrones, porque además son patrones que puedes monitorear a lo largo del tiempo y evitar que sucedan una y otra vez para el uso pues, ya muy ineficiente o ya una más grave como puede ser una práctica o delito de corrupción. Oye, Fer, y en este tema, bueno, ¿qué avances o qué retos adviertes en estos escenarios para prevenir la corrupción, para fomentar la transparencia, para que nuestros recursos sean utilizados de manera óptima en cualquier aspecto? Porque realmente, bueno, estos recursos van destinados pues a obra pública, a servicios de salud, de higiene, que también, bueno, hay que tener presentes que la pandemia también ha sido un escenario complejo y que realmente necesitamos estar más protegidos, y pienso en diversidad de aspectos en los cuales pueden ser utilizados nuestros recursos, pero ¿qué avances o qué retos adviertes todavía a nivel nacional? Porque también nos gustaría que nos platicaras cómo vamos en los estados de la República. Pues mira, creo que son dos preguntas clave. Los retos, si los pudiéramos resumir en tres principales retos serían: todavía hace falta que se priorice la competencia en los procesos de compra.
Es decir, que haya más licitaciones públicas, más concursos para que los proveedores tengan incentivos a presentar una propuesta económica atractiva, con condiciones ideales para el gobierno y entonces que esto se use, los recursos se usen de manera eficiente. Si hay adjudicaciones directas, que es un tema que hemos oído en todos los medios, en todos lados, que es donde no hay competencia en los procesos de compra pública, aun cuando este es un mecanismo legal y en muchas veces totalmente justificado. Tú decías la pandemia, en la pandemia se realizaron muchas adjudicaciones directas porque son rápidas, ¿no? Yo necesito un medicamento y este proveedor me puede surtir, entonces le adjudico el contrato. Pero también es importante decir que una adjudicación directa no solo limita la competencia, sino también pues es un espacio para la corrupción en el sentido en que puede ser una decisión discrecional, ¿no? Que no se tome bajo las condiciones económicas y de eficiencia, y también puede ser una compra opaca. Y ya vimos que en la transparencia ese es un principal reto. Entonces, si no hay compras competitivas y al mismo tiempo transparentes, pues entonces los riesgos de corrupción persisten. Un segundo reto es la falta de documentación completa y oportuna. Y en ese sentido, pues la publicación de los documentos en cada una de las compras aún falla. Y si no se publican, no solo incumplen la ley, sino también restringen el acceso a la información para cualquier persona que quiere monitorear en qué se están gastando sus recursos. Y la tercera, pero no menos importante, y aunque parece pues obvia, es que todavía las instituciones no compran bajo estricto apego a la ley. Entonces, hay ciertos lineamientos en las leyes de contrataciones, de obra pública, de adquisiciones, de servicios, que todavía no se cumplen por algunas instituciones públicas y que entonces no puedes asegurar que esa fue la mejor compra y que no tiene riesgos. Entonces, comprar bajo estricto apego a la ley podría parecer algo pues dado o que es obvio, pero todavía no lo es, porque a nivel federal y con este análisis de las 260 instituciones federales que hicimos, vemos todavía riesgos en el cumplimiento de la ley. Ahora, preguntabas también pues en términos de los estados, y ese es un reto, creo que similar, pero mucho mayor en términos de la transparencia de las compras públicas estatales. Hace unos días analizamos ahora las compras públicas estatales desde el INCO y ahí usamos otra herramienta, otra fuente de información que seguramente muchos y muchas de las que nos escuchan han utilizado, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Y aquí el foco cambia y es mucho más importante hablar de transparencia porque la plataforma es una obligación. Las instituciones están obligadas a publicar muchos documentos y entre ellos las compras públicas. Entonces estamos hablando que la plataforma va a almacenar todas las compras que realicen las instituciones que ejercen recursos públicos y en este caso pues nos enfocamos en las instituciones estatales que utilizan recursos y que además deben publicar en la plataforma todos sus procesos de compra. Aquí hay un reto importantísimo, la misma plataforma, el nivel de publicación que hay por las instituciones estatales en la plataforma, que nos enfrentamos a muchísimos retos de acceso a la información que limitan por completo la auditoría, el monitoreo de los recursos, porque hay errores de captura, hay documentos inaccesibles. Si hablábamos de documentos incompletos en la parte federal, aquí no solo son incompletos, sino son inaccesibles en el sentido de que no puedes acceder al enlace, entonces no puedes descargar el documento, el enlace te redirige a una página que no corresponde, a una página de otro proceso de compra, o también pues casos que no podíamos creer que piden contraseña para acceder a ese documento, o el documento genera una plantilla que dice no se generó información en este periodo, no hay datos en este periodo, y ese tipo pues de restricciones a la transparencia es no solo un incumplimiento a la Ley General de Transparencia, sino también es una limitación total para monitorear pues en qué gastaron las instituciones estatales en 1, 2, 3 años, recursos públicos que además pues nos encantaría poder monitorear de cada estado, de cada institución, pues cuáles son los objetos que se compraron, bajo qué condiciones, a qué proveedores, y la documentación inaccesible o los errores de captura, los múltiples formas de registrar una información te limita por completo este acceso. ¿Qué tema tan más interesante, Fer? Porque si realmente hay deficiencias a nivel nacional, nos pones este escenario en el que a nivel local hablamos de los municipios y precisamente en la situación exacta de los estados de la República, que no hay una transparencia y que realmente no hay acceso a la información y nos enfrentamos constantemente a estos escenarios.
que las autoridades a nivel local, sobre todo, son quienes no dan acceso a esta información para dar un correcto seguimiento, no solamente de los recursos, sino también de áreas de oportunidad que podríamos mejorar, que podríamos avanzar y que no solamente no dan acceso a la información, tampoco dan acceso a un correcto procedimiento que puede llevar, como bien nos comentabas, a algunas adjudicaciones o varias adjudicaciones directas y que constantemente nos remiten también a estos ejercicios de reflexión de que en ocasiones se justifican bajo escenarios de pues que realmente es un tema de seguridad o que es un tema de reservado por caracteres nacionales, etcétera, que realmente nos dejan un mal sabor de boca y que no nos permiten acceder a esta información y por lo tanto, pues tampoco a un buen servicio que podría ser garantizado y que debe ser garantizado porque nuestros recursos van allí, ¿no? Y pues bueno, Fer, se nos está acabando el tiempo aquí en Ciudadana 660 Todas las Voces y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, medios de contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias de nuevo por la invitación, por la oportunidad de platicarles un poco más de las compras públicas. Todo esto que les platicaba, tanto el índice de riesgos de corrupción, que fue el análisis a nivel federal, y ahora recientemente el análisis de las compras públicas estatales, está disponible en la página del IMCO, en imco.org.mx, junto con una plataforma para monitorear todos estos datos, una plataforma dinámica, esperemos muy amigable de uso para buscar la institución que te interesa, el contrato que te interesa o el estado. En este momento 5 estados y esperemos sumar más. Si hay alguno que les gustaría sumar, por favor, háganoslo saber. Ahí en la misma página hay un formulario. Todo esto está en las redes del IMCO, que somos muy activos en Twitter, sobre todo, que es @IMCOMX. Y también a mí me gusta ser activa en Twitter. Mi Twitter es FerAVMeucci, que esos son mis apellidos, y de nuevo gracias por el espacio. Espero que les haya gustado y les sea útil esta información. Claro que sí, Fernanda, gracias a ti por haber colaborado para el Instituto Mexicano de la Radio y pues bueno, ahí tenemos toda esta información que nos proporciona Fernanda Avendaño y que bueno, también nos platica sobre este índice de riesgo de corrupción que está disponible en la plataforma del IMCO. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadanas 660 Todas las Voces. Espero que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana. Un 26 de octubre de 1863 se fundó la Cruz Roja Internacional, con el objetivo de brindar asistencia y protección a víctimas de enfrentamientos en los conflictos armados, cuyos servicios médicos son neutrales. Con un total de 5 miembros en los tratados de Ginebra, se fundó el Comité Internacional para el Socorro de los Heridos, convirtiéndose en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su emblema era una cruz roja sobre fondo blanco, a la inversa de la bandera suiza. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.